nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta bendición de tenernos aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos ayudes y sigas dando fortaleza para seguir adelante en este caminar. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu para que llene nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra penetre en nuestra alma y así podamos nosotros también ser esos hombres, esos discípulos que necesitas tanto en este mundo. Esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar la lectura del día, ¿verdad? Vamos a hacer esa reflexión diaria que queremos comprometernos a hacer, ¿verdad? Queremos aprender más de Dios, queremos una instrucción, un instructivo, ¿verdad? Cómo ser buenos, mejores discípulos de Jesús. Y para eso pues hay que leer las lecturas, hay que espiritualizar nuestra vida. Un momento de nuestra vida, de nuestro día, hay que dedicárselo al Señor. No basta con solo ir a misa el domingo, sino hay que también leer esa lectura. Y hoy vamos a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Habla, Señor, que tu siervo escucha, solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creyeron ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme, convéncense. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Les mostró las manos y los pies, pero como ellos acaban de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Les ofreció un trozo de pescado asado y lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: lo que había sucedido es aquellos de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito por la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre había que predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para Él perdonar los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros somos testigos de que hay un Cristo resucitado, de que hay un Cristo que murió y resucitó. Entonces, cuando hablamos, miramos este evangelio y miramos lo que ahí está diciendo, ¿verdad? Que nosotros somos testigos. Hay 2 balanzas, hay 2 partes, ¿verdad? De cómo, 2 extremos de lo que viene siendo la muerte y la resurrección. Por un lado tenemos muchas personas o muchos cristianos que son muy, se basan toda su enseñanza solamente en la resurrección del Señor, porque es lo alegre, porque es lo que se sienten más contentos con eso, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, nomás que lo llevan a un extremo de solamente creer en que ya porque Jesús resucitó, porque Jesús venció a la muerte, ya somos salvados, que ya somos salvos.
Y me he encontrado con 2 o 3 hermanos separados, ¿verdad? Que eso me han platicado y me lo dicen y les digo, sí, está bien, es algo que sí, hay que estar felices porque sí somos salvados por Jesús, porque venció la muerte. Pero no solamente puedo decir, ya porque yo digo que soy salvo, ya puedo llevar mi vida desordenada o hacer lo que yo quiera en esta vida, ¿no? ¿Verdad? Tengo que ser un testigo y llevar ese evangelio y llevar esa buena nueva a las demás personas. Pero no se me puede olvidar, como decía, la otra parte, que viene siendo la muerte, la pasión y muerte de Cristo. Y también en eso también hay extremidades donde hay personas que ellos se enfocan mucho en lo que viene siendo la muerte de Cristo y ahí se quedan, ¿verdad? Cristo clavado en la cruz y mi Diosito se murió y Jesús sufrió por mí, murió por mí, me ama y nomás nos aclavamos en eso y queremos que todos sientan ese dolor o esa pasión, ¿verdad? Y sí, también, o sea, yo también de la misma forma también siento la muerte de Jesús, pero no me puedo quedar con ese pedazo, no me puedo quedar con esa historia, sino tengo que combinar lo que viene siendo la muerte y la resurrección. Tengo que recordar que pues también Jesús muere y también resucita. Y ese es el sentido que tenemos como cristianos. Como dice Pablo, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado, en vano fuera lo que predicamos. En vano fuera seguir a Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener en claro nosotros, que estamos nosotros haciendo nuestro esfuerzo por ser ese testigo de Jesús, el que murió y el que resucitó. Ahora, como le decía, Cristo quiere que tengamos nosotros un encuentro con Él, quiere que sea personal y aquí le voy a explicar un poco lo que dice este evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convéncense. Y aquí me gusta mucho pues porque él usa el título que se da a Dios a sí mismo, ¿verdad? Soy yo. Ese es algo que Dios se ha dado ese título como Dios. Y aquí nos lo recuerda, ¿verdad? Que Él es Dios, Él está ahí. Pero también es humano, también es de carne y hueso. Y por eso quiere tener quiere que lo toquemos, que nos convenzamos, que no es un fantasma, sino que es carne y es hueso el que está presente, ¿verdad? Que Cristo realmente resucitó. No nomás es un espíritu, sino realmente resucita en cuerpo y en alma, ¿verdad? Y Él está presente, que la muerte no tiene poder sobre Él. Y eso es bien importante entenderlo, que la muerte y el pecado no tiene poder sobre nosotros, hermano. No tiene poder sobre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos de eso, ¿verdad? Dice, convéncense, tóquenme. Y eso es esa relación. Uno como persona quiere tener un encuentro con las personas, quiere el abrazo, quiere el saludo, quiere tener contacto, el calor humano. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, les dice a los discípulos, a los apóstoles, hey, soy de carne y de hueso, hey, tóquenme, aquí estoy. Entonces, como le decía, pues qué alegría, ¿verdad? Ver a Jesús de esa forma, se les presenta. Y ayer le platicábamos un poco de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Cómo ellos tuvieron ese encuentro con Jesús y se dan cuenta y reconocieron que el que iba con ellos era Jesús al partir el pan. Y sobre todo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos buscando paz en esta vida, estamos buscando tranquilidad. Y aquí nos da la respuesta, ¿verdad? La paz esté con ustedes. Jesús mismo le dice a los discípulos, la paz esté con ustedes. Y esa misma paz se transmite 2000 años después, ¿verdad? O sea, nosotros también recibimos esa paz de Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida. Y no hay que tener miedo, no hay que tener temor, porque el que camina con nosotros, el que anda con nosotros, es Cristo mismo. Y por eso hay que ser ese cristiano alegre en este tiempo de Pascua.
Hay que ser ese cristiano alegre que lleve el evangelio a los demás, que hable, sí, de la muerte y también hablemos de la resurrección con las personas con las que estamos teniendo encuentros. Por eso, hoy en este día y estos días que vamos a estar hablando de la lectura, vamos a hablar mucho de lo mismo, de lo que viene siendo esta muerte y resurrección. Porque estamos alegres de lo que ha sucedido. Porque en vano fuera que no hubiera pasado nada, en vano fuera que no nos hubiéramos dado cuenta de lo que había pasado en Jerusalén. Porque al final dice, y nos recuerda Jesús, que está escrito que el Mesías tiene que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que su nombre había que predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. O sea, Jerusalén era el centro de aquel movimiento que empezó Jesús, de aquella misión que empieza Jesús. Jerusalén fue testigo de lo que había sucedido, para que lo que está escrito, o sea, la palabra de Dios, se creyera y que todas las naciones creyeran también. Y por eso es nuestra comisión con Jesús, llevar la buena nueva a los demás, hablar de Cristo resucitado en nuestras vidas, hablar de aquel Cristo que sí, claro, murió, pero también resucitó. ¿Para qué? ¿Y para qué es que Jesús hizo todo esto? Y aquí está la clave. Y lo decimos muchas veces, cada vez que hacemos el credo de los apóstoles, lo repetimos. Murió por mí y por mis pecados. Por el perdón de mis pecados. Por eso es que Jesús muere. Y eso hay que recordarlo, ¿verdad? Sí, me da vida eterna, me da salvación por mi salvación. Pero también me dio la oportunidad de que mis pecados sean perdonados. Y para eso, hermanos, tenemos que estar alegres, contentos, porque Jesús muere por mis pecados y para que yo tenga vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que les haya dado mucho entendimiento el Señor. Y te ponemos en tus manos esta reflexión, ¿verdad? Que la pongamos en práctica con los demás. Y nos vemos a la próxima. Bendición, hermano.